No siendo más, quiero invitarle a que abra su Biblia en Daniel capítulo 9. Resulta que Daniel capítulo 9 se constituye en lo que de manera general, en toda teoría, en toda doctrina y en toda enseñanza, se hace mención al término piedra de toque. ¿Qué es una piedra de toque? Cuando se quería conocer si un material era genuino, se pasaba por la piedra de toque. Se miraba a ver qué tipo de material era, si era oro puro o no, si tenía aleaciones o no, se vertía en unos químicos y de allí se daba el resultado. ¿Es o no es real o puro un material? Daniel capítulo 9 se constituye en la piedra de toque para lo que es la doctrina de la iglesia y la escatología. Y vamos a adentrarnos un poco en este capítulo. Y la enseñanza en esta mañana la he titulado Por amor a ti mismo, oh Señor. Por amor a ti mismo, oh Señor. Y obvio, cuando nosotros escuchamos esto de por amor a ti mismo y no estamos acostumbrados a tener una visión alta de Dios, uno tendría que decirse, bueno, pero luego el Dios que nosotros conocemos no es un Dios que se conoce porque ama a la humanidad, porque se ha entregado incluso hasta el punto de morir. Juan 3:16. Lo interesante es que cuando usted va a la Escritura, realmente Dios hace todo lo que hace por un atributo que para la mayoría de los cristianos es desconocido. Y ese atributo es denominado la autocentricidad de Dios. ¿De qué trata la autocentricidad de Dios? Dios se centra en sí mismo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor a sí mismo. ¿Cómo entender un atributo como el amor si fuera realidad la doctrina de los unicitarios? Un Dios eterno que está solo, cuando entendemos normalmente que el amor es darse al otro. ¿A quién amaba Dios si ha estado siempre solo? Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es un Dios verdadero. ¿En cuántas personas? 3 personas. Y desde la eternidad, Él ha compartido ese amor con las otras personas de la Trinidad. De tal manera que el Padre siempre ha amado al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Hijo siempre ha amado al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre ha actuado por amor al Padre y al Hijo. ¿Y qué busca el Padre? El Padre busca que el Hijo y el Espíritu Santo sean reconocidos. De tal manera que si tú rechazas al Padre, Él no se va a enojar. Pero si rechazas al Hijo y al Espíritu Santo, entonces Dios dice que las personas van a tener consecuencias por sus actos. El Hijo vino a la tierra para hacer la voluntad de su Padre por amor a su Padre. Y cuando se fue en su oración sacerdotal dijo, me voy, pero ¿qué? Les voy a enviar otro consolador que va a estar con ustedes para siempre. Les conviene que el Espíritu Santo esté con ustedes. Porque él reconocía que la obra que iba a hacer el Espíritu Santo era lo que nos convenía. Por amor al Padre y al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo desarrolla su ministerio entre la iglesia, Él no busca llamar la atención sobre sí mismo.
Todo lo que el Espíritu Santo hace en medio de la iglesia tiene un solo propósito: exaltar ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Y en medio de esos ministerios que vemos allí en el seno de la Trinidad, el amor es lo que prima. De tal manera que Dios todo lo hace por amor ¿a quién? A sí mismo. Y vamos a estar estudiando en esta mañana el capítulo 9, versículos 1 al 23. Y lo interesante aquí es que lo que vamos a estudiar en esta mañana es una oración. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a analizar las oraciones. Hace un tiempo tuve la oportunidad de comprar un librito de oraciones de los puritanos. Y cuando me acerco al libro, muchas veces lo que hago es mirar la estructura de la oración. Por dónde empezó, cuál fue el desarrollo, a dónde apuntaba. Y prácticamente eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a analizar esta oración. Pero cuando usted llega al versículo 17 y llega al versículo 19, usted se va a dar cuenta que el propósito de toda la oración y la manera como el orador está usando sus palabras, está buscando, como lo hacen los negociantes hoy, buscando la manera de apelar a algo que le llame la atención al cliente, ¿sí o no? Usted no me puede venir a ofrecer a mí algo que a mí no me interese. Entonces, ¿qué hacen los vendedores? Un vendedor, así usted no necesite, él empieza a preguntarte cosas de tu vida, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Te gusta el bienestar? Sí, qué chévere. ¿Te gustan los relojes? Sí, pero eso no. Pero si te interesara un reloj que te ayuda a medir los pasos, pero si un reloj no es para medir los pasos, es para ver la hora. Sí, pero como te gusta. Y el vendedor lo que hace, empieza a buscar la manera de cautivarte con algo que te llame la atención para venderte. Daniel empieza a orar y él se acuerda en su oración que lo realmente importante dentro del plan de Dios es su propia gloria. Y mira lo que dice el versículo 17 y versículo 19. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. Dice aquí que ¿qué? Por amor a ti mismo, oh Señor. Versículo 19. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes. Por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hay algo que había entendido el profeta Daniel, y es que Dios escogió a un pueblo por amor a sí mismo. Levantó una nación por amor a sí mismo para dar a conocer su nombre y sus atributos. Y esa nación, en vez de ser obedientes, se inclinaron al pecado y a la idolatría. Violaron el primero, el segundo, el tercero, el cuarto mandamiento. Y cuando tú no amas a Dios por sobre todas las cosas, entonces los otros mandamientos se vienen al piso. No amas a tu prójimo, entonces robas, matas, hurtas, deseas lo que no es tuyo, y a la final todos los mandamientos fueron desobedecidos. Yo no sé si usted le prestó atención a la lectura de Deuteronomio, capítulo 29, hasta el capítulo 30, versículo 10. Pero lo que estaba diciendo allí el autor de Deuteronomio es: Dios sabe que ustedes van a desobedecer y yo, como Dios, voy a cumplir todo lo que he prometido, tanto las bendiciones como las maldiciones. Y la maldición más grande va a ser desterrarlos, sacarlos de su lugar seguro. Y pueden pasar mucho tiempo, pueden pasar años, pero cuando ustedes se acuerden de mí
y obedezcan la ley, y su corazón sea renovado, e invoquen mi nombre, por el cual soy conocido, yo los voy a restaurar. ¿Qué estaba allí presente en el centro de la ley de Dios? El nombre de Dios. Cuando ustedes invoquen mi nombre y se acuerden de mí, entonces yo ¿qué? Los voy a traer de vuelta. Cuando hablamos del nombre de alguien en la Biblia, hacemos referencia a la fama de esa persona. ¿Quién es Dios? ¿Sobre qué atributo es más conocido el Dios de la Biblia en nuestro tiempo? Pues todavía la gente habla acerca del amor de Dios. Dios se dio a conocer con un conjunto de atributos como la santidad, la ira, el perdón, la misericordia. En el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, acércate que te voy a manifestar mi nombre, no lo hace con una palabra, sino que lo hace con una frase completa. Yo soy un Dios justo, misericordioso, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y amor, que no olvida la transgresión del pecador, pero perdona. Todo eso es Dios. Ese es el nombre de Dios. Un Dios que desea amar y perdonar, pero que no tendrá por inocente al culpable. Y a ese es el Dios al que Daniel está clamando en esta oración. Vamos a estudiar esta oración. Por amor a ti mismo, oh Señor, hemos titulado esta enseñanza. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Te pedimos, Padre, que nos permitas comprender tu persona, tu naturaleza, que aprendamos a amar tus intereses y enséñanos a orar, Señor, para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas delante de ti y tu voluntad se haga a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente, la enseñanza de esta mañana tiene 4 puntos. El primero, el segundo y el cuarto son corticos. El problema está en que cuando queramos entrar a la oración propiamente dicha, que empieza allí en el versículo 4 y termina en el versículo 19, tenemos aproximadamente 6 subdivisiones. Entonces tenemos que correr. Pero más que cualquier otra cosa, independiente de que usted recuerde o no los puntos, quiero que le preste mucha atención a la intención de la oración de Daniel. La intención de la oración de Daniel. Porque es de esa intención de la que nosotros tenemos que aprender por qué, cómo, cuándo y dónde orar. Entonces, empecemos. Mire Daniel capítulo 1 y dice, Daniel 9, versículo 1 y dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medas, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender. Vamos a dejar hasta ahí. Y aquí encontramos el primer punto de nuestra enseñanza y es el contexto. Daniel es una persona que está acostumbrada a trabajar en documentos oficiales. Y como ustedes han escuchado de pronto, uno de los primeros datos históricos que encontramos son las tablillas babilónicas. Los babilonios tenían la característica de que ellos hacían crónicas de todo aquello que era importante. Para que una crónica tuviera sentido debería estar fechada para poderla saber en qué momento sucedieron los eventos.
Resulta que Daniel, cada vez que va a decir algo, él empieza diciendo, en tal lugar, en tal año, bajo la autoridad de. Y así empieza el capítulo. En el primer año de Darío. ¿Quién era Darío? Dice que era hijo de Asuero. El Asuero de Daniel capítulo 9 no es el Asuero del libro de Esther. Así como nosotros hablamos de los faraones, un título, posiblemente el término Asuero para los medas era un título, no un nombre como tal. De tal manera que este Darío, que es hijo de Asuero, es un nombre que el rey Ciro había levantado o constituido como alguien que iba a gobernar sobre el reino de los caldeos. Era como una persona que aceptaba un puesto de gobernador, no el rey principal. Y dice que en el primer año de este reinado, Daniel pudo entender en los libros. Y precisamente allí encontramos nuestro segundo punto: entendimiento y actitud para la oración. Entendimiento y actitud. ¿Qué debemos entender? ¿Y cuál debe ser nuestra actitud a la hora de entender? Presten mucha atención que Daniel traía algo en su mente. Toda la historia de Daniel, desde el capítulo 1, desde que entendimos que Daniel era un joven de aproximadamente entre 14 y 16 años, que salió de Jerusalén por causa del pecado de Israel y fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Él tenía una carga en su corazón y era ser fiel a Dios. Dentro de esa fidelidad, cuando queremos llegar casi 70 años después, dice que ese Daniel se puso a buscar en los libros. Él buscó qué había en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Buscó qué palabras habían sido escritas por los profetas. ¿Qué esperanza hay para el pueblo de Israel después de haber desobedecido? ¿Hay esperanza alguna para el pecador? ¿Hay esperanza alguna para un pueblo que ha sido llamado por Dios a vivir en santidad y se han rebelado en contra del Dios de la santidad? Y dice que Daniel en ese año pudo entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuántos años? 70 años. Y como lo he indicado en las enseñanzas anteriores, el corazón de Daniel era un corazón inquieto. Era un corazón que quería conocer la voluntad de Dios. Y él sabía que la voluntad de Dios no le iba a encontrar en otro lugar que no fuera los libros y la oración. Y lo voy a repetir nuevamente. Daniel fue un hombre que tenía la claridad de que la voluntad de Dios la iba a encontrar en la lectura de la ley y en la oración. No hay otro lugar donde nosotros podamos acudir a buscar la voluntad de Dios. Va todavía más allá. Él iba por algo preciso. Él sabía y había escuchado que Dios había determinado un tiempo específico para la desolación de Jerusalén a causa del pecado. ¿Y a dónde fue? Llegó después de un libro y otro, y Deuteronomio y Jonás, no sé. Pero llegó a Jeremías y encontró que en el libro de Jeremías Dios había dicho: van a ser 70 años de desolación. Y yo quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 25. En Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, dice así:
Toda esta tierra será desolación y horror. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Venga, eso fue escrito antes de que pasaran los hechos. Castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Acompáñenme también al capítulo 29. Y en el capítulo 29, versículo 10, dice así: pues así dice el Señor, cuando se les hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Daniel dedicó tiempo para hacer una cosa. Uno, entender lo que Dios había dicho. Y hay algo hermoso que aprendemos en Daniel. Daniel nos enseña a nosotros a interpretar la Biblia. ¿Cómo interpretó Daniel 70 años de desolación? Como 70 años de desolación. Él no dijo, pues 70 por amor al Señor, pueden ser 35, hace rato, o pueden ser 1000 años como un día, entonces esto va a ser eterno. Daniel leyó 70 años y Dios nos visitará y nos hará volver, y él entendió 70 años. Y cuando él entiende la palabra que había sido dada por los profetas, entiende, entonces ahora él adquiere una actitud. Versículo 3. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplica, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí el término volver literalmente significa ponerse, afirmarse, adoptar una postura. ¿Cuántas veces usted y yo leemos la Biblia, estudiamos un tema y es suficiente solamente con saber que lo que ahí dice tiene sentido? Pues posiblemente esa es nuestra actitud, una actitud intelectual. A Daniel no le interesaba ser intelectual en el hecho de saber que la Biblia decía que eran 70 años de desolación, sino que él fue movido en oración. Él fue movido, y no en una actitud de decir, Dios lo prometió, Él se encargará de cumplirlo, sino que el hecho de saber que Dios había dicho en 70 años, los sacaré de la esclavitud, Daniel lo que hizo fue contar. Yo aquí tengo ya casi 70 años. Está que se cumple la palabra de Dios. Pero no esperó a ver dónde estaban las señales del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Qué hizo? Buscó en oración y súplica. Oración es ir al Señor con palabras. Para nosotros en la actualidad las palabras es todo lo que podamos pensar. Hasta hace poco la lectura incluso era siempre en términos de algo que se podía escuchar. Cuando antes se decía que las familias se sentaban a leer, era que una persona se paraba a pronunciar con palabras lo que había en un libro. Lo mismo se entiende aquí por orar. Orar era en voz alta pronunciar algo. ¿Y qué se hacía según lo que se estaba pronunciando? El texto dice que Daniel estaba levantando una súplica. ¿Qué iba acompañado de esa súplica? Dice que había ayuno, cilicio y ceniza. Cuando hablamos de ceniza, era que la actitud de ellos era una actitud de culpa. El cilicio era un tipo de ropa. Y el ayuno era que no se concentraban para otra cosa
que no fuera orar. No había tiempo ni siquiera para comer. Daniel había entendido que Dios estaba a punto de ponerse en acción para cumplir una promesa, pero Daniel estaba preocupado por algo. Yo no sé si usted recuerda la lectura de Deuteronomio. Cuando el pueblo vea y se arrepienta y pida perdón por sus pecados, ¿qué va a hacer Dios? Los escucharé y los traeré de vuelta. Daniel había entendido que Dios cumple sus promesas, pero el hombre también tiene que empeñarse a cumplir con su deber. El pecador tiene responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de un pecador? Arrepentirse. El pueblo de Israel, para poder ver cumplida la promesa de Dios, tenía que arrepentirse. Hacía parte del pacto que Dios había hecho con ellos. El día que ustedes se arrepientan de sus pecados y clamen a mí y su corazón se incline y su voluntad se dirija hacia mí, entonces yo, dice el Señor, los traeré de vuelta. Por eso Daniel en el capítulo 9, versículo 3, adopta una actitud de arrepentimiento. Y no solamente de arrepentimiento, sino que se asume como alguien que representa al pueblo de Dios. No es una oración egoísta. No es una oración que está apelando a sus propios y únicos intereses, sino que él está apelando aquí al hecho de saberse que él pertenece a un pueblo que pecó y que es necesario el arrepentimiento tanto individual como colectivo. Estaba en cierto momento leyendo un libro y mostraban una imagen que es bonita. Creo que es muy hermosa la imagen. Y reconstruye la idea de que en la época medieval, cuando usted iba, se presentaba a un monasterio, usted pedía perdón por su pecado y tenía que confesar el pecado, obviamente. Iban dos monjes, uno era el maestro del otro, y parece ser que el discípulo había cometido un pecado muy grave. Y lo que le dice su maestro es, vamos a ir juntos, vamos a confesar el pecado juntos, de tal manera que quien esté escuchando nuestro pecado no sepa quién es el culpable, y va a haber a dos personas allí orando y pidiendo perdón por el mismo pecado, pero lo que sabemos es que es Dios el que ¿qué? Perdona. Y en ese orden de ideas, la idea aquí era que el uno iba a cargar la vergüenza del otro, ¿cierto? Pero lo importante no era la vergüenza, sino lo que resultaba de la oración, el perdón de pecado. Daniel aquí se está uniendo en oración, no porque él sea culpable, sino porque él, al ser parte de esa nación, él tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es pedir perdón colectivo como pueblo por el pecado de la nación. Entonces, hemos visto un contexto histórico, hemos visto una actitud del orador que nace de entender lo que la palabra de Dios dice, y esa palabra de Dios, al ser entendida, lleva al orador a tener una actitud apropiada. ¿Sí? Pero fíjese que ahora desde el versículo 4 hasta el versículo 19 encontramos la oración. Y dice así: y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, los hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes
a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en nuestro rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, y a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado, a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz, por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra ti. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esa calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, oh Dios, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Perdona, Señor, atiende, actúa, no tardes, por amor de ti mismo, oh Dios, porque tu nombre se invoca sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Esa es la oración de Daniel. ¿Qué hay aquí en esta oración? Bueno, ustedes se dan cuenta que en el versículo 4 hay un reconocimiento del Dios al que ora. A partir del versículo 5 encontramos una confesión de pecados. Versículos 7 y 8, una imputación de la vergüenza. Versículos 9 al 13, una imputación de la culpa. Versículos 14 y 15, la justicia de Dios que es inobjetable. Versículos 16, la petición de Daniel. Mire que si usted se da cuenta, desde el versículo 4 que Daniel empieza a orar, no hay otra cosa que reconocimiento de Dios y confesión de pecado. ¿Dónde está la petición de Daniel? En un solo versículo, versículo 16. Versículos 19, 17 al 19.
un clamor particular. Escúchame, 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 escúchame. Vamos a mirar esos apartados de esa oración. Cuando llegas al versículo 4 y dice el texto, y oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije, oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Nosotros pasamos por alto los nombres de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estudiado acerca de cuáles son los nombres de Dios? Entonces nos viene uno que otro. Empezamos por Elohim. De hecho, la base del término Elohim es Él. Y a partir de ahí salen muchos nombres de Dios. Se nos viene a la memoria Jehová. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí Daniel está apuntando a un nombre muy particular. Señor, el Dios grande y temible, el Dios que guarda el pacto y la misericordia. Cada vez que un judío apelaba al Dios del pacto, llegaba a una conclusión. La conclusión es, Dios siempre cumple lo que promete. Pero cuando llegas a la idea de que Dios, Jehová, es el Dios del pacto, también tenías que llegar a la conclusión de que habías pecado. Por eso la oración que viene a continuación. Obvio, Daniel tiene que apelar a la idea de que tenemos que buscar la misericordia del Dios del pacto. El Dios del pacto dice que es clemente y compasivo. Hay que acudir al Dios del pacto. Y si usted se da cuenta, Daniel no está orando por todos los creyentes del mundo. Daniel no está orando aquí por el Dios que hizo un pacto con Abraham. ¿A qué Dios está apelando Daniel aquí? Al Dios que hizo un pacto usando como intermediario a Moisés. Lo encuentran en el versículo 11. De tal manera que entender esto en Daniel capítulo 9 va a ser importante para poder interpretar las 70 semanas que va a ser la respuesta a la oración de Daniel. Porque Daniel está preocupado por su nación, es una etnia, por su ciudad, Israel, y por un símbolo del pacto que es importante para los judíos, que es el templo. Si no hay templo, no hay adoración para el judío. Y cuando Dios responde a la oración de Daniel, usted se va a dar cuenta que la respuesta que está allí en las 70 semanas de la visión es en función de la ciudad, el monte, el templo. Entonces es importante entender allí que no me está hablando de todos los creyentes. La petición de Daniel es concreta por el pueblo del pacto que fue dado por medio de Moisés. Eso es importante que lo tengamos muy presente. Ahora, aún así, usted encuentra que Dios es un Dios de pactos. ¿En qué consistían los pactos en la antigüedad? Las dos partes de los pactos se comprometían a hacer algo. Y cuando uno de los dos incumplía, la parte que incumplía moría. Así era de sencillo el pacto. Por eso en la Biblia incluso se habla del pacto, el matrimonio como pacto. Algo que en la sociedad hoy por hoy pues ya no tiene relevancia. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto. ¿Un pacto con quién? Delante de Dios, de que dos personas se van a respetar y van a amar. Consecuencia de violar el pacto. ¿Cuál es la consecuencia de violar el matrimonio? Pues usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento, si encontraban a alguien en adulterio, tenía que morir. Casi todo pacto en el Antiguo Testamento, la consecuencia de violar el pacto es la muerte. ¿Por qué apela Daniel
al Dios del pacto, porque Dios nunca va a incumplir su pacto. Nunca. Sino que por el contrario, el Dios de pacto siempre se mostró compasivo, misericordioso, amoroso. Que sí va a traer consecuencia por violar el pacto, pero en el momento en que la otra parte reconozca su pecado y pida perdón, dentro del pacto había la promesa de que iban a ser restaurados. ¿Quién es? La nación. Entonces, Dios es un Dios de pactos. Encontramos en la Biblia el pacto con Abraham, encontramos en la Biblia el pacto con Isaac, encontramos el pacto con David. Incluso cuando usted va al libro de Jeremías, hay un pacto muy particular que es el nuevo pacto. Jeremías 31, versículos 27 al 40. Nosotros hoy entendemos como que somos parte del nuevo pacto, pero no porque nos pertenezca a nosotros los que no somos del pueblo de Israel. Cuando usted lee detenidamente Jeremías capítulo 31, versículos 27 al 40, es un pacto que Dios va a hacer con la nación de Israel. Y por eso cuando Pedro lo utiliza o hace alusión a él en su primer sermón, claro, va a hacer uso de este pacto, porque Pedro es un judío que está predicando a judíos. Y eso que fue prometido a nosotros, de que veríamos cómo Dios iba a usar a hombres, mujeres, para proclamar el mensaje, iba a circuncidar el corazón y nos va a hacer una nación nueva, pues estaba apelando a lo que Dios había prometido como una anticipación. Pero Dios hizo pactos con la nación de Israel para jugarse el pellejo de su nombre. Y yo no sé si a usted le parece particular que son muchas las naciones antiguas que han desaparecido. Y creo que casi ninguna ha sido tan atacada como la nación de Israel. Y hoy por hoy todavía están en medio de nosotros. Y todavía son testarudos y creen que por ser el pueblo del pacto pueden hacer lo que quieran. Y están bombardeando a uno y bombardeando a los otros y buscando pelea y conflicto. Y yo no sé por qué no los han borrado. Podría decir uno. ¿Sabes por qué no han sido borrados? Porque hay un pacto que Dios hizo con sus padres, de que ellos nunca iban a desaparecer, sino que iban a ser la evidencia de que Dios existe. Ahora, ellos tienen sobre sus hombros la vergüenza de que no creen en ese Dios, y Dios los ha castigado una y otra vez. Pero cuando Cristo aparezca y ellos se lamenten, la gloria de Dios va a ser evidente para todo el mundo por el simple hecho de que esa nación todavía existe. Es interesante ver cómo Dios hace realidad sus promesas, y por eso Daniel estaba aquí en el versículo 4 diciendo: clamo a ti, el Dios del pacto y la misericordia. Él sabía que allí encontraba suficientes ventajas legales para ser escuchado. Yo no sé si usted conoce algo de las leyes. Algo me he vinculado con ellas. Lo que usted espera en un juicio es que haya suficientes garantías para que el juicio sea justo. Entonces, hay naciones que dicen ser garantes para que haya justicia. Y si usted llega y a usted le dice: vea, si usted muestra evidencia y las evidencias nos llegan a la conclusión de que usted puede ser juzgado por penas de hasta 2 años, y las penas de 2 años son escarcelables, usted no entra a la cárcel. Y si la pena es una pena que son entre 2 y 15 años y son delitos menores, usted no entra a la cárcel si paga un monto. Entonces hay naciones que ofrecen unas garantías. Entonces, ¿qué hace el culpable muchas veces? Aprovecha las garantías para ser
recibir el menor castigo posible. ¿Qué estaba haciendo Daniel aquí? Apelando a las garantías en el pacto de Dios para ser escuchado, para recibir beneficio, misericordia y no ser juzgados, como ya sabían que era justo que fueran juzgados. Y es algo que usted y yo podríamos aprender de Daniel. Pero la única forma de aprovechar las garantías que tenemos delante de Dios es conociendo las promesas de Dios. Conociendo las promesas de Dios. Ahora, cuando usted se acerca al versículo 5 y 6, encontramos que no solamente Daniel se acerca al Dios de la promesa, del pacto, sino que necesariamente, como ya lo hemos dicho, el reconocer que Dios es un Dios de pactos me va a llevar a mí a reconocer que somos culpables. Y en versículos 5 y 6, Daniel confiesa el pecado de la nación. Y mire cómo lo dice él: hemos pecado. ¿Qué significa eso? No hemos apuntado en el blanco, hemos errado el blanco. ¿Qué más dice? Hemos cometido iniquidad. ¿Qué significa eso? Tiene la fuerza de hemos actuado perversamente. La iniquidad tiene que ver con la perversidad. Perversidad. Si alguien se roba un confite, usted no dice que es perverso, usted dice es malo. Pero si una persona llega y se prepara con armas para no solamente matar, sino infligir el mayor dolor posible mientras está ejecutando el asesinato, usted dice, esa persona es ¿qué? Perversa. Bueno, Daniel está diciendo que el pueblo era un pueblo que había cometido iniquidad, perverso. O sea, habían pecado contra Dios sabiendo de que Dios les había dicho que era pecado y ellos lo hacían con más disfrute. Hemos hecho impíamente, o sea, hemos hecho lo malo de forma deliberada. Tú sabes lo que no es bueno hacer y a veces por sacar provecho personal haces lo malo. Pero cuando decimos hemos hecho impíamente, hace alusión a el deseo de hacer lo malo porque sé que a ti te desagrada. Y a eso está apelando aquí el término hemos hecho lo malo, hemos actuado impíamente. Entonces se van agravando allí los pecados. Hemos sido rebeldes. Enfatiza la violación de la autoridad de alguien. En pocas palabras, cuando termina el versículo 5, dice, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí hay un término que a la gente que le gusta usar términos raros es bueno que lo tengan presente. Esta frase es una frase epixegética. No está añadiendo información, simplemente está diciendo, todo lo que hemos hecho ha sido ir en contra de lo que tú has dicho. Punto, y se acabó. O sea, explica. Y mis queridos hermanos, es interesante saber algo. O estás en la gracia de Dios y obedeciendo a Dios, o estamos pecando, cometiendo iniquidad de forma impía y rebelde. No estamos en puntos intermedios. Tú sabes qué es lo que a Dios le agrada. Yo sé lo que a Dios le agrada. O estamos viviendo para Dios o estamos en rebeldía contra Dios. No hay más. Y Daniel aquí entonces lo que dice es, voy a confesar el pecado del pueblo. Muchas gracias. Y para poder apelar al pacto, yo tengo que confesar el pecado tal cual es. Hemos hecho lo malo, lo hemos hecho de manera deliberada, lo hemos hecho porque sabíamos que te desagradaba, lo hemos hecho porque sabemos que eres la autoridad y no nos queremos sujetar a tu autoridad. Todo eso lo hicimos y te pedimos perdón.
Ahora, hay otra forma de acercarnos a la declaración de Daniel. Versículo 5, lo que hicieron. Versículo 6, lo que no hicieron. Versículo 5, todo lo que hicieron, están en contra de Dios. Versículo 6, lo que no hicieron, no atendieron los llamados de Dios. En pocas palabras, cerraron sus oídos. Y miren lo que dice el versículo 6, no hemos escuchado a tus siervos los profetas. El profeta en el pueblo de Israel era el último conducto de gracia para el perdón. Estaba la ley de Dios. El ciudadano común y corriente podía ir al templo o podía ir a un lugar de encuentro para leer la ley de Dios. Segundo medio de gracia, el sacerdote. El sacerdote tenía como propósito no solamente presentar los sacrificios, sino explicar la ley de Dios al pueblo que no tenía la capacidad de leer. Pero cuando el pueblo se desviaba y cuando los sacerdotes se desviaban, Dios utilizaba el último medio de gracia, el profeta. Y el profeta Dios lo podía escoger de cualquier lugar. Podía ser una persona instruida como Isaías, podía ser una persona común y corriente, desechable, el profeta Amós. No importaba su origen, lo que importaba era el mensaje. ¿Y qué dice aquí? Que había hecho el pueblo judío. No escucharon a los siervos, los profetas. ¿Quiénes no lo escucharon? Ni los reyes, ni los príncipes, ni nuestros padres. Nadie. Hoy por hoy ya no tenemos profetas. Hoy por hoy tenemos la palabra de Dios. Y no va a ser diferente para nosotros cuando nos paremos delante de Dios y Dios diga, la palabra fue presentada delante de ti y no quisiste escuchar. Y te hablé una y otra vez sobre tu pecado, sobre tu iniquidad, sobre tu rebeldía, pero no quisiste escuchar. ¿Sabes quién va a alegar inocencia delante de Dios cuando estemos delante de Dios? El salmista dice, nadie. Porque la conciencia misma ha sido puesta en el corazón del hombre para que todo aquel que quiera alegar inocencia sea hallado culpable. En la conciencia, allá, en la estructura más básica de la conciencia, hay algo que siempre le dice al ser humano que es lo bueno y lo malo. Así lo acallemos. Y ha sido puesta por Dios para que te muestre el camino que debemos seguir. No te muestra a Cristo, pero te dice, necesitas algo más. Y la Escritura te dice qué es lo que necesitamos. Entonces, Daniel le está pidiendo perdón por lo que hicieron y por lo que no hicieron. Y es algo que tú y yo deberíamos aprender a hacer, pedir perdón. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? Versículos 7 y 8, la vergüenza. Versículos 7 y 8, la vergüenza. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. ¿Tú alguna vez has visto la cara de una persona que tiene vergüenza? Incluso has sentido la expresión en tu cara cuando sientes vergüenza ajena. Cuando alguien está haciendo el oso y tú no sabes qué hacer con tu rostro. ¿Qué hace alguien cuando tiene vergüenza? Esconde el rostro. Imaginen lo que está pidiendo Daniel aquí. O sea, él sabe cómo se siente ser avergonzado. Seguramente Daniel está recordando qué se sentía salir por las puertas de Jerusalén encadenados y había una multitud de personas alrededor de otras naciones viendo cómo los judíos que creían que no iban a ser conquistados nunca, porque ya Dios los había salvado varias veces, ellos decían, ustedes no nos van a conquistar. Y llegó, Dios permitió que los babilonios lo conquistaran. Y ese pueblo salió avergonzado. Y Daniel está aquí reconociendo, tuya es la justicia. Si nos pudieron conquistar a nosotros es porque tú estabas cumpliendo justamente con lo que habías prometido. Si nosotros no obedecíamos, nos ibas a castigar. No merecíamos ese castigo. Y nuestra es la vergüenza en el rostro. ¡Qué vergüenza! Saber que pudimos habernos librado de esto. Por causa de nuestro pecado, nosotros tenemos que cargar con nuestra vergüenza. Y mire lo que sigue diciendo.
Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá. ¿Usted de dónde es? Yo soy judío. Uy, esos judíos sí les fue muy mal en la conquista. Como si no tuvieran Dios. Porque así se medía una nación con la otra, según sus dioses. Y los judíos se jactaban de decir, nosotros tenemos el verdadero Dios. Pero después lo miraban y le decían, ¿y dónde estaba tu Dios? Y fue de las ciudades que más mal le fue cuando fueron conquistados. ¡Qué vergüenza ser judío! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que está diciendo aquí Daniel. A los habitantes de Jerusalén y a todo Israel y a los que están cerca y a los que están lejos en todos los países a donde los has echado a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes. Mis hermanos, no culpes a nadie por tu pecado. Cuando tú y yo cometemos nuestro pecado, la vergüenza es nuestra y solo nuestra. No culpes a Dios, que porque como todo lo que sucede es porque fue la voluntad de Dios. No culpes a Dios por el pecado. Dios no tiene nada que ver con tu pecado. Tú pecaste porque quisiste. Tú tomas tus decisiones porque quieres. Y cuando tengamos que responder por la consecuencia de nuestro pecado, Dios no va a sentir nada de vergüenza. La vergüenza es tuya y mía por las decisiones y los pecados que cometemos. A nadie más le corresponde. Versículos 9 al 13. Después de pasar por la confesión de pecados, después de imputarse a sí mismo la vergüenza, ahora se va a imputar la culpa. Versículos 9 al 13. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. ¿A quién acudes por compasión y perdón? Es la pregunta. ¿A quién? A alguien que tú sabes que es justo, que no tuvo la culpa, pero entonces ¿tú qué? Tú sí la tienes. Pau, lo que pasa es que yo sé que tú eres una persona tranquila, una persona que escucha. No te vas a alterar, pero realmente yo tuve la culpa de lo que pasó tal día. Más o menos es lo que está haciendo aquí Daniel. Está apelando a que Dios no tiene la culpa, sino que Él es compasivo, que es que perdonador, y después Él va a vaciar la culpa sobre sí mismo. Daniel dice, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Y aquí es importante esto. Ojo, Daniel a toda hora está diciendo, lo que hicimos fue un acto voluntario. Volvemos a un principio bíblico fundamental. Cuando pecas es porque quieres pecar. No solamente quieres pecar. Cuando pecamos, buscamos la manera para hacerlo. Buscamos la ocasión. Y no solamente eso, buscamos encubrir nuestro pecado. Ejemplo, David. Es algo que está haciendo constantemente Daniel aquí. Le está recordando, lo hicimos porque quisimos, lo hicimos voluntariamente, no quisimos obedecerte. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él sigue imputando más culpa. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes. ¿Quién? Dios. Dios que ha hecho, confirma su palabra. Yo les dije a ustedes, podría estar diciendo a Daniel, yo les dije a ustedes que si ustedes desobedecían, los iba a castigar. Y voy a confirmar eso, lo voy a hacer. Dios no es alguien que sea débil de carácter, como para decir, pero es que si lo hago, lo destruyo del todo. Primero su santidad.
Primero su nombre, primero el nombre de Dios. Versículo 13, como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. El agravante del pecado del pueblo de Israel es que Dios les habló y les habló y les habló, y ellos no se quisieron apartar. Y cuando ya está esa decisión tomada, Dios también ya ha tomado la suya. De allí que nos parece importante que leamos los textos completos. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído Juan 3:16? Lo conocemos muy bien. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no nos damos cuenta que en el versículo 18 y 19 dice, y todo aquel que no ha querido andar en la luz, ya está condenado. ¿Ya? O sea, no hay remedio. ¿Por qué? Porque no has querido atender. Una persona tiene que aprender a ir a la palabra de Dios. La Escritura nos interpreta a placer y gusto, así como no lo haces con un recibo de energía. El recibo de las cuentas de servicios públicos te llegan con fecha, hora, mes, cantidad. Entonces usted dice, la tengo que pagar el 15 de junio. Y usted no dice 15 de junio del 2030. ¿Qué es leer bien el recibo? 15 de junio del 2024. ¿Cuánto tengo que pagar? 200,000 pesos. Usted no dice 200 pesos. ¿Usted lee como quiere el recibo de la energía? No. ¿Por qué crees que puede leer de la misma manera la palabra de Dios? Dios castiga, sí, pero no tanto. Daniel está aplicando una hermenéutica literal al juicio de Dios. Daniel está interpretando literalmente el pacto de Dios. Y eso marca mucho la diferencia en la manera como vive el cristiano. Y miren lo que encontramos allí, versículos 10 al 14, podríamos identificar algo. Daniel reconoce que el pacto que Dios entregó por medio de Moisés fue condicional. Condicional. Si nosotros vamos y leyéramos todo el pacto es si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú desobedeces, yo te castigo. El día que tú vuelvas otra vez a mí, yo vuelvo y te rescato. Esa no es la condición del cristiano en la actualidad. Eso es solamente para el pueblo de Israel. Muchas personas pueden acudir aquí y malinterpretar para aplicar eso a la iglesia. No hay tal cosa para la iglesia. Ahora, versículos 14 al 15. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas sus obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. ¿A qué está apelando aquí Daniel? A una noción lógica fundamental. La justicia de Dios es inobjetable. No hay objeción alguna para la justicia de Dios. Lo que Dios hizo era justo. Versículo 15. Y ahora, Señor nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto. ¿Dónde vuelve? Vuelve al origen de la nación. ¿En qué momento la nación de Israel fue nación? Cuando Dios lo sacó de Egipto. ¿Y cómo lo sacaste? Con mano poderosa. ¿Y qué resultó de eso? Que Dios se hizo de un nombre. No hay Dios como el Dios de Israel. ¿Cómo lo liberó? Abrió el mar muerto, abrió el río Jordán, los alimentó por 40 años, los castigó, los sostuvo, hizo un pueblo nuevo, los llevó hasta la tierra prometida. Ellos no tuvieron que esforzarse como lo tuvieron que haber hecho otras naciones. Dios les dio el territorio, los plantó y los hizo el pueblo de Él. Dios se hizo un nombre por medio del pueblo de Israel. Y a eso es lo que está apuntando aquí Daniel. Te hiciste un nombre y nosotros no lo merecíamos. Por eso sabemos que tu justicia no puede ser objetada.
Bueno, a mí me parece que es medio justo. No, no, no. Daniel está diciendo, no hay posibilidad de poner en duda la justicia de Dios. Ahora, como no hay duda para hablar acerca de la justicia de Dios, viene la petición de Daniel. Todo esto para pedir algo. Confesar el pecado para pedir algo. Reconocer los atributos de Dios para pedir algo. ¿Qué vas a pedir, Daniel? Versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. ¿Qué está pidiendo Daniel? ¿Sanidad? ¿Salud? ¿Riqueza? Daniel, en pocas palabras, lo que está diciendo es: Jerusalén es la ciudad que tú escogiste para ti. El monte Sión fue escogido por ti. Este pueblo judío, tú fuiste el que lo escogió. Quita la ira de medio de nosotros para que tu nombre sea famoso conforme a tu carácter. No solamente porque nos castigaste, sino que tu nombre también sea famoso porque nos salvaste. Quita tu ira, quita tu ira. Tu furor. Es una petición que como centro tiene el deseo de que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Por qué lo está haciendo? Porque entendió la Escritura, porque entendió hacia dónde apuntaba Jeremías, porque apuntó que era lo que Dios quería hacer con el pueblo judío, los quería limpiar, santificación. No es que otras cosas no sean importantes para nosotros y que no las podamos llevar delante de Dios como petición. Pero hay algo que está por encima de todas las peticiones. Y yo no sé si usted recuerda la oración que el Señor Jesús le entregó como ejemplo a los discípulos. Padre nuestro que estás ¿dónde? En el cielo, santificado sea. ¿Cuál fue la primera petición que Jesús le enseñó a sus discípulos? Que el nombre de Dios fuera santificado. Ahí está la petición de Daniel. Tu nombre, oh Dios, tu gloria. ¿Para quién vives? ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu propósito para vivir? Bíblicamente, para la gloria de Dios. Tus peticiones deben ser como los deseos del salmista, ¿cierto? Y el salmista entonces decía: deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué va a hacer Él? A concederte las peticiones de tu corazón. Pero luego, ¿qué se necesita para que alguien se deleite en el Señor? Que lo que hay en su corazón, que es Dios, sea lo más grande que Él desea. Y entonces, ¿en qué va a consistir su petición? En que Dios se lleve toda la gloria. ¿Entienden lo que está diciendo el salmista? El salmista no está diciendo: si te deleitas en Dios un domingo cantando, entonces tú vas y le pides un carro, una casa y el Señor te lo concede. No, porque obviamente estás usando a Dios para después acumular ídolos. Lo que el salmista está diciendo es: cuando alguien reconoce la riqueza de Dios, no desea otra cosa que estar con Dios. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Dios te va a cumplir esa petición. Eso es lo que está diciendo Daniel aquí. Ahora, la parte final del texto, versículos 17 al 19. Daniel sabe que hay un problema como pueblo. Y es que el pueblo de manera general está en pecado. ¿Qué es el pecado en momentos de oración? Una barrera. Cuando nosotros estamos en pecado, el pecado no permite que la oración llegue delante de Dios. Por eso Daniel termina como termina su oración.
He confesado el pecado, reconozco que eres un Dios de pacto, reconozco que tu ira es justa, pero Señor, versículo 17, escucha la oración de tu siervo, por favor. ¿Cómo son tus oraciones delante de Dios? ¿Mecánicas? ¿Son mecánicas? ¿Sabes que una de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos era a no hacer oraciones vanas? ¿Sabes qué es una oración vana? ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre empiezas orando igual? Es una oración vana. No está dirigida por el entendimiento. Está dirigida ¿por qué? Por la repetición de que siempre lo hago de la misma manera. Señor Dios, gracias te doy en este día porque lo puedo hacer sin pensar. ¿Cómo sería una oración pensada? Una oración pensada se centra en ¿qué me ha dicho Dios hoy por medio de su palabra? Una oración pensada es ¿qué me mostró la Escritura acerca de Dios hoy? Una oración pensada es ¿qué dijo la Escritura acerca de mi pecado? Una oración pensada es ¿qué necesidad realmente tengo hoy? Y así diriges tu oración. Señor, por medio de tu palabra encuentro que tú eres un Dios misericordioso, que a pesar del pecado del hombre, retienes tu ira. Y sé que yo soy merecedor de tu ira. Imagínate cómo serían nuestras oraciones si realmente pensáramos sobre qué orar. Jesús criticó las oraciones vanas. Muchas de nuestras oraciones son oraciones vanas. Porque lo que hacemos constantemente es ¿qué? Repetir lo mismo. Siempre pedimos por lo mismo. Nos sentamos en la mesa, Señor, gracias porque tú me lo das, yo me lo como y bendice a aquellos que no tienen alimento en el África. Amén. Eso no tiene sentido. Dale gracias a Dios por su provisión y porque no lo mereces. Y aún así, Dios sigue supliendo a nuestra necesidad. Eso es el carácter de la oración de Daniel aquí. Escúchame, Señor, inclina tu oído, porque soy pecador y sé que si hay pecado, tú no escuchas mi oración. Esa porción del texto, versículos 20 al 23, nos deja una conclusión muy hermosa. Desde el versículo 2, donde ya había un entendimiento y una intención en el corazón de Daniel, la intención, la actitud correcta, ya había determinado en Dios dar respuesta a la oración. Y Daniel, cuando termina en el versículo 19 su oración, versículos 20 al 23, Daniel ya sabe que su oración tiene respuesta. Y de hecho va a recibir más de lo que pidió. Mis queridos hermanos, ¿qué aprendemos de la oración de Daniel? Aprendemos que cuando realmente Dios es el centro de nuestro corazón, cuando realmente vivimos para la gloria de Dios, nuestras peticiones se van a centrar principalmente en que todo lo que hagamos y recibamos redunde en gloria para su nombre. No es más. Y que siempre vamos a reconocer nuestro pecado como algo que obstruye nuestra comunión con Dios. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, prácticamente parte de la oración de Daniel fue confesar su pecado, reconocer su culpabilidad, pero apuntar a que Dios escucha si hay el deseo de volverse de todo corazón a Él. Aprendamos esto de Daniel. Y preparémonos porque vienen 70 semanas que van a ser decretadas, que fueron decretadas como respuesta a la petición de Daniel de que cumpliera su promesa de restaurar al pueblo. Y que eso tiene implicaciones para el carácter de Dios
y que si Dios está realmente interesado en que su nombre sea glorificado, Él va a hacer que esas 70 semanas se cumplan tal cual lo prometió. Pero que nos quede también claro algo, mis queridos hermanos. Si usted se da cuenta, la oración de Daniel está directamente relacionada con la justicia de Dios, con el pecado del pueblo, y es algo que sigue siendo realidad para nosotros. Dios sigue siendo un Dios justo, y todavía hoy tú y yo somos pecadores, por omisión o por comisión, porque decidimos o porque queremos hacernos los locos. Dios sigue siendo el Dios de la Biblia, y Él no va a dar por inocente al culpable. Así que más nos vale que reconozcamos quién es Dios y vivamos para Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, por el ejemplo que nos das por medio de tus siervos. Porque ellos fueron hombres que dispusieron su corazón para conocer tu palabra. Y buscaban con desespero tu voluntad. Y te pedían en oración, Señor, que les dieras claridad. Y tú les respondiste. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a entender que no has cambiado. Y que podemos ir a tu palabra y tu palabra nos puede enseñar. Y por medio de la oración nos aclaras la mente y podemos tomar decisiones confiadas, seguras, porque se basan en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a temerte a ti, a tener reverencia por tu palabra, por tu nombre, por tu persona, y cada día ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.